Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a seguir hablando. Esta es la serie de videos de políticas económicas y el día de hoy vamos a concluir, este es el último video de esta serie, porque vamos a estar hablando de la desigualdad económica. Empezamos hablando la serie con un problema muy importante. Acuérdense que los objetivos de la macroeconomía son 5: crecimiento económico, la estabilidad de precios, el crecimiento del empleo, el equilibrio en la balanza fiscal y el equilibrio en el sector externo, ¿no? Pero dentro de estos objetivos no se encuentra el de la disminución de la pobreza, no se encuentra tampoco el de la reducción de la desigualdad. Entonces, la macroeconomía desde las escuelas más ortodoxas no se han ocupado de esto porque no es un problema. Sin embargo, bueno, hoy sabemos que Latinoamérica es de las regiones más desiguales del planeta. Nuestro país es de los más desiguales del mundo. Y por lo tanto, pues nos interesa saber pues cómo estamos en términos de desigualdad. Hay algunos instrumentos que nos permiten medir la desigualdad desde la perspectiva pues más tradicionalista. La desigualdad se mide a partir del ingreso. ¿Qué tan diferente es el ingreso de las familias? Y esto lo vamos a poder hacer desde dos maneras. Uno le llamamos la curva de Lorenz y otro, seguramente lo has escuchado, es el coeficiente de Gini. Es un poco más popular que la curva de Lorenz, el coeficiente de Gini, el índice de Gini, algunos lo llaman el número de Gini, ¿no? También lo vas a poder encontrar, que también mide la desigualdad. Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculamos la curva de Lorenz? ¿Cómo se calcula la curva de Gini? En este video lo vamos a explicar para que lo puedas hacer muy fácilmente y puedas incluso tú generar estas mediciones de desigualdad. Ojo, aquí estamos hablando de la medición de la desigualdad desde la perspectiva, dijimos, de las escuelas más ortodoxas, ¿no? Es decir, desde la perspectiva tradicional de la economía. También advertimos, hay una tendencia hacia la ruptura de estos modelos. Lo vamos a explicar más adelante en otro video, en otra serie. Estamos trabajando ahora, como investigadores, estamos trabajando en una medición multidimensional de la desigualdad. Ya hemos presentado algunas propuestas y lo vamos a estar también presentando en un video para hacer la difusión de todos estos hallazgos que hemos hecho en la investigación, ¿no? Pero por lo pronto vamos a hacerlo de manera unidimensional, es decir, solamente medido por el nivel de ingreso. Entonces vamos a ver esto de la curva de Lorenz. Bueno, ¿qué es esto de la curva de Lorenz? Mira, es una representación gráfica de la desigualdad. Así lo podríamos definir, ¿no? Una representación gráfica de la desigualdad. Lo estás viendo ahí en tu pantalla. Mira, tenemos un plano cartesiano. En el eje de las X van a ir los grupos, ¿no? O la población a la que queremos representar. Y en el eje de las Y va a ir el nivel de ingreso. En teoría, si el nivel de ingreso se repartiera de manera proporcional a la población, a los grupos de población, cuando grafiquemos esa relación, nos estaría dando una recta, ¿verdad?, de 45 grados, ¿no? Como la que están ustedes viendo en color azul. La realidad es que esto no es así, ¿no? Cuando hacemos la representación gráfica de la proporción de ingreso entre la población real, pues lo que nos está dibujando realmente es una curva como la línea oscura que están ustedes viendo en sus pantallas abajo de la curva de la recta de 45 grados, ¿no? Es decir, como si le saliera una pancita a esta recta de 45 grados. Bueno, esta pancita no es otra cosa que la desigualdad, y esto es la curva de Lorenz. Precisamente esa es la curva de Lorenz. Entonces imagínate que en el eje de las X acomodamos a las familias, ¿verdad?, a toda la población a la que queremos medir. En el eje de las Y vamos acumulando la frecuencia de los ingresos y graficamos, ¿no? Graficamos. Lo que vamos a tener va a ser
esa curva del color oscuro. La curva de color azul la graficamos nosotros, digamos, de manera arbitraria, suponiendo la igualdad perfecta. Entonces, ¿qué nos va a representar gráficamente? Cuando la curva de Lorentz, ¿verdad? Que es esta curva que tenemos aquí, la pancita, ¿no? Le hemos dicho. Cuando esta curva de Lorentz se separe más de la recta, ¿verdad? Es decir, entre más pancita haya, hay un nivel mayor de desigualdad. Cuando sea más cercana a la recta, es que hay un nivel menor de desigualdad, ¿no? Entonces, ahí está una forma de representar la desigualdad. Bueno, ahí está la interpretación que hemos explicado, ¿no? A mayor distancia entre la curva real con la recta ideal, mayor desigualdad; a menor distancia, menor desigualdad. ¿Cómo están los países desarrollados? Pues los países desarrollados están muy cercanos a esa recta de 45 grados, ¿no? ¿Cómo están los menos desarrollados? Están muy alejados, sí, son más desiguales. Entonces aquí rompemos un mito, ¿no? Luego dicen que no, es que los países socialistas que tienden a ser igualitarios, bla, 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 son más pobres. No es cierto, no es cierto. La evidencia empírica nos demuestra que los países ricos tienden a tener menor nivel de desigualdad. Es decir, la desigualdad podría ser un factor importante para determinar el crecimiento de un país. Cuando hay mucha desigualdad, hay mayores trampas para el crecimiento, mayores trampas para el desarrollo. Entonces, vemos cómo la desigualdad puede ir desencadenando otros problemas económicos. Luego decimos, oye, ¿por qué los países pobres no crecen? Por la desigualdad. Hay quien dice, hay varias corrientes económicas que dicen, no te preocupes en eso. Preocúpate en aumentar el crecimiento. Esa es la perspectiva clásica. Preocúpate por el crecimiento económico y ya después te preocupas por la desigualdad, ¿no? En otras palabras, preocúpate por el tamaño del pastel, que el pastel sea grande y después te preocupas cómo se reparte. La perspectiva crítica de la economía diría no, ambas cosas son importantes. Si la repartición del pastel está siendo desigual, el pastel no va a crecer. No va a crecer el pastel se va a quedar estancado, porque el pastel no se está repartiendo de manera equitativa, ¿no? Y hay varias explicaciones al respecto. Entonces, desde la perspectiva crítica se diría, tenemos que preocuparnos también por la desigualdad, porque va a ser un obstáculo para el desarrollo. En los comentarios de este video les presento varios links con varios artículos que hemos publicado al respecto, ¿no? Y que dan muestra de esta cuestión de la desigualdad y de los problemas que está generando el crecimiento económico de muchos países, incluidos en nuestro México. Bueno, ahí está el caso, por ejemplo, de México y Francia, ¿no? En México hay más desigualdad y que, por lo tanto, esto puede ser un obstáculo para el crecimiento. Ahora, ¿qué es el índice de Gini? ¿No? El índice de Gini, dijimos, es un coeficiente, es un valor que me va a representar también la desigualdad. Y regularmente lo has visto, seguro que lo has visto en algún lugar, en algún noticiero, alguien ha comentado por ahí un poco de esto del índice de Gini. El índice de Gini va a ir del 0 al 1. Mientras más se acerque al 0, estamos hablando de la igualdad absoluta. Mientras más se acerque al 1, estamos hablando de la desigualdad completita. ¿Qué significaría que se acercara al 1? Bueno, que una persona detenta los bienes de todos, ¿no? Y el 99 no tiene nada, ¿no? Algo así estaríamos hablando. Pero en realidad lo que estamos midiendo con el Gini es la distancia. O sea, como va de 0 a 1, es la distancia entre la recta ideal y la línea real de lo que nos está obteniendo Lorentz. Entonces, Gini no es otra cosa que el área bajo la curva, ¿no? Esta área bajo la curva de nuestra recta y en medio o por encima de la curva real. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para calcularla? Pues mira,
calculamos todo el área bajo la curva y luego le restamos esto, ¿no? Vamos a suponer que esta sea nuestra área y al área total, ¿verdad? Que el área total sea C, le vamos a restar esta área que no nos funciona, ¿no? El área E, para que la podamos obtener, ¿no? Entonces, A va a ser igual a C menos B. Ahí está nuestro índice de Gini, nuestro coeficiente de Gini. ¿Cómo se calcula? ¿Cómo podemos hacer Lorentz, curva de Lorentz, y cómo podemos después calcular índice de Gini? Bueno, pues aquí lo vamos a ver. Vamos a hacerlo rápido en Excel para que ustedes vean que no necesitamos gran cosa. Regularmente los países del mundo van midiendo el ingreso, cómo se va concentrando el ingreso en los hogares. En México, acuérdense que es el INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el organismo público oficial encargado de hacer esta medición, y lo hace mediante la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares. Entonces, revísenla, Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, la ENIG, lo va haciendo de manera bimestral, no tiene caso que lo haga de manera, bianual, lo está haciendo de manera bianual, no tiene caso que lo haga de manera mensual, de manera anual, porque en el corto plazo, pues es una variable que no va a estar moviéndose, ¿no? Entonces, lo hace de manera bianual, es decir, cada 2 años tenemos una encuesta con resultados diferentes, y si la comparamos, pues vamos a ir viendo, ¿no? Que van variando muy poco estos resultados. Búsquenla en otros países también se siguen metodologías muy similares y con nombres también muy parecidos, encuestas de ingresos y gasto, en fin, ¿no? Búsquenla también en otros países. Esta es una metodología que se aplica de manera universal. Bueno, ¿qué vamos a encontrar, por ejemplo, en la ENIC, ¿no? En la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto en los Hogares? Bueno, vamos a encontrar que el INEGI va a dividir a la población del país en 10 grupos, ¿no? Haz de cuenta que va a ordenar a todos los hogares. Le preguntó a todos los hogares, ¿verdad? Mediante una encuesta que tiene carácter de una muestra representativa. Por lo tanto, con esa muestra que se hace, es capaz de definirnos todo el territorio nacional. Entonces le pregunta a estos hogares y luego va a ir ordenando el hogar que menos gana al hogar que más gana, ¿no? Entonces va ordenando los hogares, los va poniendo como en lista, y todos ya que están ordenados, enlistados, los va a poner en grupos y los va a formar en 10 grupos. Le llamamos deciles. Entonces, el decil número 1 van a estar todos los hogares que tienen los ingresos más bajos. Y en el decil número 10 van a estar todos los hogares que tienen los ingresos más altos, ¿no? Entonces, es lo que estamos viendo aquí. Entonces, ha ordenado a todos los hogares por deciles, ¿no? Por los grupos de hogares, de acuerdo a su nivel de ingreso. Miren, por ejemplo, lo que decíamos. En el decil número 1, el ingreso por hogar, que este es un ingreso corriente total trimestral, es de 4,030 pesos. Mientras que en el decil número 10 es de 82,446. Y bueno, vean cómo vamos avanzando por decil y el nivel de ingreso va aumentando, ¿no? Porque, repito, los hogares están ordenados de menor a mayor. Bueno, ¿cómo construimos entonces Lorentz? Bueno, vamos a dividir lo que le está repartiendo el ingreso total a cada hogar. Entonces, a ver, vamos a suponer que este sea el ingreso total del país, ¿no? Y en términos teóricos así debería de ser. Pero este es el ingreso total del país. Vamos a sumar todo lo que tienen los ingresos de los hogares para tener el total, como lo estamos viendo ahora en la pantalla, y vamos a sacar la participación relativa de cada decil en este ingreso nacional. Entonces, ¿cómo sacamos la participación relativa? Pues simplemente dividiendo el valor de cada decil entre el valor total
de la economía, ¿no? que hemos obtenido mediante esta suma. Y lo hacemos así por los 10 deciles. Como es una participación relativa, pues es un porcentaje. Estamos hablando de un porcentaje. Entonces, mira, el decil número 1 tiene el 1.79% de ingreso nacional. Estos datos no son de la encuesta última, por eso no estoy dando el año, no son de la última encuesta, son, es una encuesta que yo tomé al azar, pero sí son reales, ¿no? No son del último dato disponible, pero son reales. Entonces, según esto, el decil 1 tiene el 1.79% del ingreso total, mientras que el decil 10 se queda con el 36.6%. Desde ahí ya podemos empezar a ver las diferencias entre grupos de hogares, ¿no? Bueno, entonces a esto le vamos a llamar la distribución real. Ahora, la distribución ideal. La distribución ideal es que el decil 1 pues tenga el 10%, ¿no? Que el decil 2 tenga el 20%. Que el decil 3, el acumulado, tenga el 30%. El decil 4, el acumulado sea del 40%, ¿verdad? Para que llegara al decil 10 y el acumulado sea del 100%. Ahí ya lo tenemos. El acumulado real, pues lo vamos a poner con la suma real, ¿verdad? Y sumando lo que se va acumulando. Por ejemplo, en el decil 1, pues es 1.79. En el decil 2, lo que representa el decil 2 más el decil 1. En el decil 3, lo que representa el decil 2, aquí es el 3, no sé por qué dice 2. En el decil 3, lo que representa el decil 2 más el decil 1 más el decil 2, ¿no? Para que lleguemos igual al 100%. Entonces, mira las diferencias. Mientras que en el ideal es que tuviera el decil 1 del 10%, tiene el 1.79. El ideal fuera del 20% y tiene el 4.8%, ¿no? Entonces, ahí podemos empezar a notar las diferencias. Vamos a llevar una gráfica. Lo vamos a graficar, vamos a poner insertar y que me dé una gráfica de líneas. Bueno, obviamente esto no quiero que me lo den. Aquí está. Vamos a seleccionar vamos a poner primero en el eje de las X, ya dijimos que irían los deciles, ¿no? Porque van los grupos de hogares. Y en el eje de las Y van a ir los porcentajes de ingresos que se van acumulando. Pues vamos a graficar primero el real, que es el que tenemos aquí, ¿verdad? Que es el que nos está representando esto, ¿no? Este es el real. Y ahora vamos a graficar el ideal, ¿no? El ideal que estaría representando por la repartición justa, ¿no? Pues no le digamos justa, digamos, por la repartición que teóricamente debería tener cada vez, ¿no? Y aquí están los resultados. Vamos a agregar un renglón más para poner un 0, ¿no? Para que podamos aquí tener un 0. Y nuestra gráfica tenga un punto de unión, ¿no? Ahí está. Todo parta en el origen. Y aquí está el nivel de desigualdad generado.
vean ustedes cómo sería, la línea roja representa el ideal y la línea azul representa la realidad. El índice de Gini estaría entonces conformado por los espacios, el espacio que hay entre una recta y la curva de Lorenz, ¿no? Y vean que ustedes así de fácil construimos la curva de Lorenz, ¿no? Volvemos a repetir, lo que estamos tomando son los datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares, pero tú también puedes hacer tu propia encuesta, ¿verdad? Haces la encuesta en tu colonia, vas a las casas, les preguntas cuál es su ingreso corriente trimestral, luego ordenas tus observaciones de menor a mayor y las pones en grupos, ¿no? No sé si encuestaste a 100 casas, pues cada grupo tendrá 10 casas, ¿no? El grupo 1 tendrá las 10 casas con menor ingreso, el grupo 2 las 10 casas siguientes en el ingreso y así sucesivamente. Entonces esto es lo que hace el INEGI, lo tenemos aquí. Nosotros lo que hicimos es sacar los pesos relativos de cada nivel de ingreso con respecto al ingreso total y después sumarlo en frecuencias acumuladas, ¿no? Si esto lo viéramos desde estadística, sería la frecuencia relativa acumulada. Y lo comparamos suponiendo un ideal, es decir, que cada decil tuviera el 10% del ingreso. Como es acumulado, pues cada decil tiene el 10%, el decil 2 tendría el 20%, el 3 el 30%, y así para que el decil 10 tuviera el 100%. Y graficamos. Punto. Ahí está, de manera muy sencilla, la curva de Lorenz. Esto nos puede ir ayudando para ir viendo cambios. Por ejemplo, si comparamos una encuesta del año 2000 con una encuesta del año 2006, con una encuesta del año 2012, con una del 2020, vamos a ir pudiendo ver, observar cambios en la curva, o no, o nada. Si nosotros pues somos realistas y vemos los datos como tal, lo que observamos es que no ha habido disminución en la desigualdad. Es decir, estamos estancados en la desigualdad. Ha disminuido muy poquito, en algunos años ha aumentado poquito, entonces pareciera ser que estamos estancados. Si hablamos de largo plazo, estamos estancados en la reducción de la desigualdad. Bueno, ¿cómo calculamos ahora entonces Gini? Entonces ya vimos cómo se construye la curva de Lorenz, ¿no? Miren, por ejemplo, aquí lo que les decía, estamos comparando 1996 con 2012, ¿no? La ventaja de tener este acervo de INEGI, de verdad, es muy, muy importante. Revisen todas las series históricas que tiene INEGI para poder hacer comparaciones bastante ricas. Vean ustedes la distribución ideal y vean ustedes el comparativo entre 96 y 2012. O sea, vean apenitas. O sea, vean, aquí no hubo cambios. Aquí no hubo cambios en el decil 1, en el decil 2, en el 3, en el 4. Aquí apenitas se empieza a ver la curva, ¿no? En el 5, en el 6, ¿no? Y se empieza a ver que disminuye ligeramente. O sea, disminuye en estos deciles, ¿no? Aquí nuevamente el decil 10 se pierde otra vez. Aquí se pierde la curva. Pero vean ustedes cómo desde el decil 4 un poquito se empieza a ver la curva. Es decir, esto es lo que le llamaríamos clases medias, ¿no? Lo que en términos generales les llamamos las clases medias. Y pareciera ser que del 96 al 2012, pues un poquito se mejoró la distribución del ingreso en las clases medias. Ojo, no quiere decir que ganen más las clases medias, que ganaron más dinero. No, quiere decir que se repartió de mejor manera. O sea, esto no está hablando de niveles, qué tan rico es uno, qué tan pobre es otro. Esto no tiene que ver con eso, sino con la distribución. Esto tiene que ver con la distribución. Entonces, la interpretación no sería que ganaron más dinero. La interpretación sería que se distribuyó mejor el ingreso. Entonces, parecía ser que durante este periodo los beneficiados fueron las clases medias, ¿verdad? Que vieron distribuir un poco mejor su nivel de ingreso.
Y podemos seguir haciendo estas comparaciones. Vamos a sacar más adelante un video donde estemos haciendo la comparación con el último dato de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares para ver cómo vamos, pero pues la diferencia es muy pequeñita, ¿no? Esto es lo que les decíamos, estamos estancados en términos de la desigualdad, mientras en otros países es muy notorio, ¿no? Cómo de un periodo a otro cambia la desigualdad, sobre todo en un periodo pues que es considerable, del 96 al 2012, pues estamos hablando de 16 años, ¿no? Entonces es considerable el periodo de tiempo, y en ese periodo de tiempo pues los cambios han sido muy pequeñitos, ¿no? Muy, muy pequeñitos. Bueno, si lo vemos en términos de Gini, pues la curva más o menos se vería de esta manera, ¿no? Como una línea recta. O sea, no se ha movido la desigualdad, ¿no? Esto es a lo que nos referimos. Estamos estancados, no disminuye la desigualdad. Ya lo estaremos explicando más adelante con otros videos donde estamos demostrando con los resultados de nuestra investigación científica por qué es que no se está moviendo la desigualdad. Una de las consecuencias, la dijimos al principio de este video, no es un objetivo de la macroeconomía, o sea, ni para reclamarle a los modelos macroeconómicos, ¿no? Porque si les decimos, oye, la desigualdad no ha bajado, pues no es un objetivo. Ahí están mis 5 objetivos macroeconómicos y entre ellos no está la desigualdad, ¿no? Entonces, pues más bien nosotros que aceptamos esos modelos, ¿no? Que no tenían como objetivo ni disminuir la pobreza ni disminuir la desigualdad, ¿no? Entonces, lamentable la situación para nuestro país. Bueno, ¿cómo calculamos entonces? ¿Cómo calculamos Gini? Decíamos, pues es el área bajo la curva. Entonces, lo que tenemos que calcular, pues son las áreas y pues obtener la suma, ya sea la suma o obtener la resta para poder definir este espacio. O sea, nosotros tenemos que definir este espacio. Esto es lo que nos está interesando hablar. Bueno, ¿cómo se calcula Gini? También vamos a hacerlo de una manera muy, muy sencilla para que lo veas. Aquí está la fórmula. Aquí está la fórmula para que tú lo puedas tener. ¿Qué significa la Y? Pues la G es el Gini. El 1, porque estamos hablando del 100%, ¿verdad? Que sería todo el área, el 100%, se le va a restar a la sumatoria de XK más XK menos 1 sobre YK, perdón, por YK menos YK menos 1. ¿Qué va a ser esto de XK y YK? Pues van a ser estos elementos. Entonces, para que hacerlo un poco más fácil, lo que yo te sugiero es hacer esta tablita de abajo, ¿no? Con esta tablita de abajo vamos a poder establecer mejor el cálculo de Gini, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Pues de este lado tenemos los deciles, tenemos la población, tenemos el porcentaje de población, tenemos el porcentaje de ingreso, tenemos la frecuencia acumulada de X, es decir, de la población, y la frecuencia acumulada de Y, es decir, del ingreso. A ver, vamos a verlo, ¿no? Si nosotros tomamos nuevamente los datos de la ENIG, los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gasto en los Hogares, lo que vamos a tener son los deciles, decil 1, el 10, el porcentaje de población, como sabemos que son deciles, quiere decir que cada grupo tiene el mismo porcentaje de población, la misma población. Entonces, decíamos, si son 100 hogares, cada grupo va a tener 10 hogares. O en este caso, aquí está, el 10%. Cada grupo tiene el 10% de la población. Aquí está. Y ahora vamos con el porcentaje de ingreso. Este porcentaje de ingreso lo obtuvimos dividiendo el ingreso corriente que viene en la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto en los Hogares entre el total, la sumatoria de todo el ingreso, ¿no? Esto lo teníamos para ya calcular Lorenz, ¿te acuerdas? Entonces, esto ya lo tenemos.
La columna número 4 me dice la frecuencia acumulada de X, de la población. Esto también ya lo teníamos con Lorenz. De hecho, hasta acá lo tenemos con Lorenz. Hemos sumado punto 1 más punto 1, punto 2, más punto 1, punto 3, más punto 1, punto 4, o 10, 20, 30, 40, así hasta el 100%. Entonces, esto ya lo teníamos con Lorenz. También acá, la frecuencia acumulada del ingreso ya la teníamos con Lorenz. Entonces, hasta aquí, esta tablita ya la habíamos construido para sacar la curva de Lorenz. ¿Qué es lo que hemos ido agregando? Pues el elemento 6 y el elemento 7. ¿Qué significa este elemento 6? Dice XK sobre XK menos 1. Este es X. XK más XK menos 1. Entonces, en el primero, el elemento X es punto 1. No tenemos un elemento anterior, ¿verdad? No tenemos sumarle algo más. Por lo tanto, se queda en punto 1. Para el 2, el elemento X es punto 2. Si le sumamos el elemento anterior, K menos 1 sería 2 más 1, punto 3. ¿Hasta aquí me sigue? ¿Sí? Vamos a hacerlo con el siguiente para que nuevamente no quede duda. En el siguiente renglón, el elemento X es punto 3. Si le sumamos el elemento anterior, sería punto 3 más punto 2, punto 5. Para el siguiente es punto 4. Si le sumamos el elemento anterior, punto 4 más punto 3, punto 7. ¿No? Y así sucesivamente. Luego sigue la columna número 7, que es Y, el elemento YK. El elemento Y de este renglón es punto 18, menos el elemento anterior. Aquí estamos restando, menos el elemento anterior. Aquí no hay elemento anterior, ¿verdad? Porque es el primer renglón, por lo tanto se queda igual, punto 18. Para el segundo es punto 051. Si le restamos el elemento anterior sería punto 51 menos punto 18, punto 32. Para el tercero es punto 094. Si le restamos el elemento anterior sería punto 94 menos punto 51 y me da punto 043. Y así sucesivamente con todos los demás. Después, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a multiplicar. La fórmula me dice que voy a multiplicar esto por esto. Punto 1 por punto 018 y me da esto. Punto 3 por punto 032 y me da esto. Y así sucesivamente. Lo voy multiplicando todo para que me dé estas cantidades y al final lo sumo. Y la sumatoria que me dé al final se la voy a quitar a la unidad, al número 1. Y con eso tengo mi coeficiente de Gini. Entonces, ustedes pueden calcular el coeficiente de Gini de la colonia, de la cuadra, de la escuela, de donde ustedes quieran, o incluso el coeficiente de Gini de su país, a partir de su encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares. Regularmente ya también los institutos de estadística de cada país calculan el coeficiente de Gini porque es una medida universal, es una medida que se reporta, por ejemplo, a Banco Mundial. Si ustedes entran a Banco Mundial, van a encontrar los coeficientes de Gini de todos los países, entran a las estadísticas de la CEPAL, a las estadísticas de la OCDE, a las estadísticas del FMI, en fin. En diferentes estadísticas mundiales van a poder ustedes encontrar coeficiente Gini. Este es reportado directamente por los países, ¿no? Salvo de algunas excepciones, lo calculan de manera directa, pero la mayoría es reportado por los países. Entonces, si ustedes entran a esos organismos, van a encontrar este coeficiente de Gini. En nuestro país, en México, el INEGI sí calcula Gini, lo calcula a partir de la encuesta nacional de ingreso-gasto en los hogares. Entonces, hagan el ejercicio, hagan la prueba, revisen la última encuesta disponible de INEGI, calculen Lorenz. A partir de calcular Lorenz, ustedes con esta fórmula calculen Gini y compárenla, ¿verdad?, con el resultado que da INEGI para demostrar que hayan hecho correctamente sus cálculos. Y bueno, aquí algunas comparaciones entre
países lo que cada porcentaje de población está obteniendo, está acaparando como parte de la riqueza nacional, ¿no? Como podrán ver ustedes, en el caso de México, pues se ha ido aumentando la riqueza en manos de ese 10%, de ese decil más alto, ¿no? Y es una consecuencia, pues decíamos, terrible para el crecimiento económico, ¿no? Es un obstáculo para el crecimiento económico. Esta es una hipótesis que hemos defendido y hemos tratado de demostrar en diversos artículos científicos que ya les dejamos la liga en los comentarios de este video para que ustedes también lo puedan ver y puedan observar un poco más de este problema de desigualdad, ¿no? Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.